la entrega de su vehículo y ese vehículo entró en la convocatoria y se declara la quiebra, ese contrato puede otorgarme el vehículo. Acuérdate que se habla del contrato de mandato, ¿verdad? Estamos hablando del contrato de mandato, ¿verdad? Entonces, el contrato de mandato es un contrato, supongamos, vamos a decir, el contrato de mandato tenemos nosotros los abogados, ¿verdad? El cliente que me contrata a mí, ¿verdad? Y ese cliente me contrata por la confianza, ¿verdad? Para que yo le defienda en un juicio. Es un contrato de mandato, un contrato entre cliente y abogado, ¿verdad? Entonces, desde el momento de la declaración de quiebras de ese mandatario, vamos a decirlo, evidentemente hace de que a lo mejor no tenga la confianza del mandante de poder seguir con ese contrato de mandato, ¿verdad? Entonces, la regla es de que cesa o termina o deja de producir efecto, vamos a decirlo, ese contrato de mandato por efecto de la quiebra. A no ser que el mandante tenga tanta confianza en esta persona y le confirme en su acto, ¿verdad? En su contrato, que es lo que dice en la primera parte del artículo 101. Vamos a leer nuevamente para fijar mejor la idea. Desde la declaración de la quiebra cesa el fallido en los mandatos y comisiones que hubiese recibido él, ¿verdad? Con anterioridad. Si el mandante no lo confirma, si el que le dio el mandato o le contrató, ¿verdad? No lo confirma. Puede ser que le confirme también, ¿verdad? De hecho, estas situaciones ya pasan mucho también por la confianza, ¿verdad? Entonces, si yo lo mismo, esta persona que para mí representa a una persona confiable, por más de que se haya ido a la quiebra, y yo lo confirmo nuevamente en su actividad, bueno, el contrato va a seguir su curso, ¿verdad? Pero ya bajo el riesgo del mandante, ¿verdad? Algo muy importante también, no hay que estigmatizar, o sea, evidentemente es una cuestión extrema, vamos a aclarar, pero las quiebras, y vamos a ver más adelante, las quiebras tienen sus diferentes tenores, vamos a decir, ¿verdad? Tenores en el sentido de la gravedad del desempeño que haya tenido el fallido patrimonialmente para finalmente caer en un estado de quiebra, ¿verdad? Puede haber una quiebra casual, ¿verdad? Puede haber una quiebra que evidentemente no es una quiebra ni dolosa, ni culposa, ni fraudulenta, ni que tampoco esta persona haya pasado por los estrados penales, ¿verdad? Por situaciones que puedan implicar hechos punibles con respecto a su patrimonio, sino que evidentemente, y pasó mucho, y lo con la tuvimos pandemia ahora pasó mucho. en el tema pandémico, en el tema de la pandemia, hay mucha gente, señores, y les digo, porque me tocó, ¿verdad? Asesorar a muchísimas empresas, empresarios, accionistas, gente, señores, y acá ya saliendo un poco del programa, contando una vivencia que les puede interesar, accionistas que están poniendo plata de su pecunio para no dejar morir su empresa. Eso vimos en la pandemia. Entonces, mucha gente, y les digo más, muchos de ellos no lo consiguieron. Esa gente comenzó a poner plata para que esa empresa no caiga y finalmente no aguantó y cayó. Entonces, son deudores de mala fe, son deudores de buena fe, le afectó la pandemia, lo que estos comerciantes no pudieron vender es lo que no pudieron pagar. Si yo no estoy vendiendo, ¿cómo voy a pagar? El comerciante evidentemente vive de esa situación y de ese giro comercial que va generando ese ingreso para que él pueda también cumplir con sus obligaciones. Esas personas no son deudores de mala fe, son personas que lastimosamente estuvieron en el peor momento y en el peor lugar y muchas de ellas se fueron a la quiebra y eso está pasando en el Paraguay, ¿verdad? Muchas de esas personas alertaron o se alertaron preventivamente, ¿verdad? Y vieron que la situación podía irse a un estado de quiebra y consultaron con asesores, consultaron con especialistas en la materia y evidentemente muchas de esas personas pudieron acceder a un concurso preventivo, ¿verdad? Un concurso de convocatoria de acreedores muy diferente a lo que es la quiebra, en donde muchas empresas pudieron salvarse, pudieron prevenir este estado liquidatorio que es
que es finalmente la quiebra. La convocatoria de acreedores es un procedimiento tan noble y tan aplicable a este caso histórico que vivió el país y el mundo con respecto a la pandemia. Imagínense, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, mucha gente no sabe la existencia de esta ley. Esa es de repente una frustración, vamos a decirlo, que de repente ahí existe con nuestra materia, en donde, número uno, es una materia que bien utilizada, ¿verdad? Bien utilizada, puede salvar patrimonios, ¿verdad? E inclusive vidas, porque hay mucha gente que toma el peor camino cuando está en un estado de insolvencia, no sabe qué hacer. Hay casos que evidentemente tomaron las peores decisiones, personas que no sabían cómo recurrir y veían que su patrimonio podía estar rematado en forma masiva. Entonces, lastimosamente, la ley es poco conocida, ¿verdad? Yo creo que hoy día las personas, los comerciantes y los no comerciantes también, ¿verdad? Porque no solamente para comerciantes es aplicable esta ley, ya tienen mucha más curiosidad, tienen mucha más información y ven de que atendiendo en forma preventiva lo que sería, o decidir en forma preventiva, puede salvar todo el patrimonio a una eventual quiebra. Y en el caso de que no lo puedan hacer y en el caso de que tengan que irse a la quiebra, también es importante que puedan saber cuáles son las reglas para poder, para que su patrimonio pueda ser liquidado de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, salió un poco de esto por el tema del mandato que preguntó uno de los compañeros, en donde ese mandato, ¿verdad? A lo mejor esa persona nunca debió ni un guaraní, nunca ni moroso era, y hoy día está en un estado de quiebra por una situación pandémica. Entonces, ¿cómo yo le iba a quitar la confianza si no era culpa de él que se haya ido a un estado de quiebra? Entonces, esas son situaciones que también hay que ir analizando, ¿verdad? En cada caso particular. Y otro caso sería la persona que evidentemente quitó créditos a mansalva, ya tenía una idea de fraude, vamos a decirlo, en donde evidentemente la quiebra va a ser no solamente dolosa, sino que lo más probable es que la apliquen algunas figuras penables por la forma en la que se desempeñó su patrimonio. Esa persona evidentemente no puede continuar en un mandato y evidentemente tiene otras sanciones, ¿verdad? Ya por la forma en la que actuó, ¿verdad? Entonces esas son otras situaciones que evidentemente hacen de que cada quiebra, como yo digo, sea analizada en forma particular. No hay que generalizar una quiebra. La quiebra es una situación de liquidación colectiva de todo el patrimonio, pero hay que establecer también la forma y el escenario en la que esa empresa o esa persona fue a la quiebra, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Bueno, Soski preguntó, ¿alguien tiene alguna pregunta más, señores? Profesor, una pregunta. Permiso. Sí, sí, adelante. El mandatario, si se le adeuda dinero por su trabajo, ¿debe presentarse ante el síndico de quiebra su crédito para su verificación? El mandatario. Salió entrecortado. No le escucho, profesor. Por eso, salió medio entrecortada la pregunta. ¿No querés preguntarme? Sí, la pregunta es, si el mandatario, si se le adeuda dinero por su trabajo, ¿debe presentarse ante el síndico de quiebra su crédito para su verificación? Claro, tiene que presentarse. Toda persona que haya contratado con el fallido, ¿verdad? Y evidentemente existe algún dinero, ¿verdad? Que deba y que pueda ser establecido en cuanto al monto, ¿verdad? Puede presentarse a exigir el pago, lo que sería en la quiebra o en el concurso. Totalmente. Muchas gracias, profesor. Sí. ¿Otra consulta? Muy bien.
Si no hay más consultas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hablar sobre la bolilla 11, ¿verdad? Es una bolilla no muy larga, es una bolilla que habla sobre lo que sería claro, concordato no cumplido, derecho del acreedor, obligación de la acción de las masas. Bueno, no es una bolilla muy complicada, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos a lo mejor al finalizar la clase tener un tiempito para poder hacer un repaso rápido de lo que serían las 11 bolillas. En ese caso, me gustaría que vayan tomando nota, ¿verdad? En este tiempo, de cuáles serían las preguntas que de repente quieren hacer o algunas dudas que se puedan ir haciendo, se puedan ir tirando para poder tener un tiempo y repasar todas las bolillas antes del examen del próximo miércoles, ¿verdad? Entonces, hoja de ruta, el viernes, desarrollamos la bolilla 11. Si tenemos un tiempo, yo creo que vamos a tener un tiempo, entonces me tiran todas las preguntas o todas las dudas que puedan tener para poder ir con un pequeño repaso rápido, como se dice, al examen del 30, ¿verdad? ¿Está bien? Gracias, profe. Bien. Gracias, Bien, profe, gracias. Dale, señores, les Sí, dejo profe. que pasen muy bien. Gracias, Voy a- Muchas gracias. a ustedes. Gracias, A profe. ustedes. Gracias, profe. Gracias. A Buenas tardes, ustedes. profe. Buenas